Lo que tú piensas es valioso y aquí te damos la oportunidad de expresarlo. Esto es el opinómetro de World Channel. Contáctanos para tener una tertulia muy agradable. Aquí en el opinómetro de World Channel. Bueno, y aquí estamos una vez más con ustedes, saludándolos en esta parte más del opinómetro. Y hoy tenemos nuevamente invitado al doctor Rosenben Noreña. Él es abogado y pues a quien le damos la bienvenida, justamente para que empecemos a tener una tertulia, un diálogo opinando sobre cosas muy interesantes, que a propósito, hoy vamos a hablar de los diferentes conflictos que se presentan a diferentes niveles también y en diferentes sectores, ¿cierto? Doctor, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, don Rafael. Buenas tardes. Sí, señor, el tema de los conflictos en Colombia es muy importante. Bueno, definitivamente nos alarmamos por los conflictos que tenemos en Colombia, pero eso no es solamente en nuestro país, sino que es una situación que se vive en muchas partes del mundo. Sobre todo en África hay muchos conflictos políticos, problemas por recursos naturales, el oro y los- la- las piedras preciosas que hay en algunos países. Entonces, en Colombia podemos hablar de dos conflictos. El conflicto armado, que es el que tiene que enfrentar el Estado contra la guerrilla, contra los paramilitares, contra los grupos de narcotraficantes, contra el crimen organizado, y los conflictos individuales locales que se presentan a nivel social, muchas veces por razones de linderos, muchas veces por incumplimiento de obligaciones, por familiares, por herencias, por riñas, por muchas cosas que presentan conflictos. Entonces, pues, ¿por qué hablar hoy del conflicto? Porque tiene mucha relación con la conciliación. Los conflictos se pueden enfrentar de dos maneras. Regularmente y desafortunadamente por falta de educación, casi siempre los enfrentamos de manera violenta. Y entonces eso es lo que hace que antes que solucionarse se agraven. Ese es el problema como más recurrente, ¿cierto? Y desafortunadamente cada uno en su contexto como que quiere tener la razón y dice es que yo voy a ganar y hay como esa rivalidad y ese querer como siempre estar superior o por encima de la otra parte y ahí es donde se generan unos choques muy dañinos para un ambiente o un entorno agradable para la sana convivencia y demás. A propósito de razón, decía un filósofo francés que lo que más estaba bien distribuido era la razón. Todos debemos tener la razón. Y entonces eso es un grave generador de conflicto porque la verdad es que las diferencias hacen que no seamos iguales. Todos pensamos de diferente manera. Entonces hay que concertar con las demás personas desde sus puntos de vista y hay unos elementos muy importantes que llevan a que haya una vida tranquila y es respetar la dignidad humana, Eso es muy respetar. importante. Es muy importante porque cuando no hay respeto, prácticamente se acaba todo. Y cuando no hay respeto, entonces entre las partes tienden como a herirse mutuamente, a ver cuál le hace más daño al otro y cuál le irrespeta más. Y entonces vienen las heridas, vienen los resentimientos y obviamente pues los conflictos se agravan mucho más. No se piensa en uno rescatar o hacer respetar el derecho, sino que mucha gente va más allá y entonces termina en venganza.
ese propósito de reclamar, de hacer respetar sus derechos, repito, termina en una venganza. Y llega uno y vienen aquí a hacer reconciliación las mamás y dicen, no, yo por fortuna yo trabajo, yo tengo mis ingresos, yo veo por mi hijo, pero yo lo que quiero es que metan a la cárcel ese desgraciado, a que no es irresponsable. No se Sí, trata de eso. con Se mucho trata cariño, es ¿no? de que el señor padre le dé los alimentos al hijo para poder que el hijo pueda disfrutar. Pero entonces no. En vez de solucionar el conflicto de los alimentos, agravan la situación presentando una denuncia ante la fiscalía, presentando una demanda ante el juzgado de familia. No se trata de eso, se trata es de que arreglemos las cosas de manera civilizada. Precisamente mencionaba yo las razones por las cuales debíamos de vivir mejor. Es, por ejemplo, mencionaba primero la dignidad humana. Eso es supremamente importante. Hay que aprender a respetar la dignidad humana. Pues dentro de la dignidad humana están los derechos fundamentales. Hay que respetar la propiedad privada, hay que respetar la privacidad de los demás. Es que uno se enrumba y se pone a hacer fiesta y a las 2 de la mañana no está dejando dormir al vecino. Mañana es domingo. Sí, pero yo tengo que madrugar a jugar un partido. Pues yo, en una oportunidad yo iba para un apartamento y llegó el vecino y puso una bomba a todo volumen y al otro día yo me iba a presentar a un examen para un concurso, entonces me estaba perjudicando a mí. Pues sí, él se estaba Claro. divirtiendo, es que él no vive solo. Hay una cosa a propósito de eso, del el volumen de los vecinos, o bueno, de los equipos de los vecinos. eh, Hace poco, justamente por esa intolerancia, hubo un fallecimiento, o mejor dicho, una agresión que terminó en un fallecimiento Un de homicidio. alguien que no se aguantó el volumen alto pues a tardes horas de la noche, a la madrugada, y aquel vecino que era bullicioso, pues no le gustó que le hicieran el reclamo y fue y le quitó la vida. Entonces, cuando no se maneja como la tolerancia, el respeto de lo que hablábamos hace unos minutos atrás, pues se tiende a cometer errores y hasta crímenes, como en este caso. ¿Qué le recomienda, por ejemplo, a usted como director del Centro de Conciliación IROS, a aquellas personas que de pronto creen que tienen la razón y que pueden pasarse por encima de quien sea, que no respetan a nadie y que obviamente pues eso genera situaciones muy, muy complicadas? ¿Cuál es su recomendación? Pues lo primero es la tolerancia. Lo segundo, la responsabilidad social. Y es que nos demos cuenta que nosotros no estamos solos. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y que dice, la libertad mía termina donde empieza la de los demás. Porque la gente se da luego de decir, no, ¿cómo así? Si yo soy libre, este es mi carro y hago lo que me dé la gana, yo puedo andar a 80 kilómetros por hora por las calles de la ciudad. Hombre, no vivimos solos. Yo siempre repito y no me cansaré de repetir. Las personas quisieran vivir como encapsuladas, como solos, como que creen que pueden hacer lo que a bien tengan todo el tiempo. No, no. Y uno mira, y es muy importante también tener sentido común, porque es que hay veces que uno como que no piensa en los demás y uno tiene que darse cuenta de que uno tiene que tener competencias sociales, además de las familiares y de las laborales, debe tener competencias sociales que consisten en ser tolerante, ser respetuoso de los derechos de los demás, y entonces así se facilitan las cosas. Yo Sí, cuénteme. quería mencionar un ejemplo que yo considero que muchos lo hemos visto, ¿no? Y es que cuando uno va manejando un vehículo,
los peatones y los ciclistas son un estorbo, son unos irresponsables, son unos atrevidos. Pero cuando uno es peatón o cuando es ciclista, entonces los intolerantes, los irresponsables son los Son los conductores. conductores. Entonces uno tiene que ponerse en un término medio. Decía alguna vez una persona muy cercana a mí, decía, es que tenemos que convivir en este mundo, porque si tenemos que caber en el cementerio donde las tumbas están una encima de las otras, pues con mayores veras nosotros tenemos que pensar en convivir. Entonces, Y es en el único lugar donde prácticamente ahí sí nadie pelea, ¿no? Y ahí sí se deja afilar como quiera. Allá no me pelea, no. Sí, eso es complicado porque cuando no encontramos como esos puntos de donde hay, y me gustó mucho la frase que dijo hace poquito, justamente que los derechos de uno terminan donde inician los de los demás. A veces creemos que solo tenemos derechos y ningunos deberes y no nos interesa para nada los derechos de los demás. Y ahí es cuando empiezan a escalar los conflictos en una forma que a veces, o sea, a veces empiezan por una mala mirada. Desafortunadamente van escalando hasta que terminan en un crimen. Y no pasa nada porque sencillamente que no se podía controlar, que era muy complicado en ese momento perdonar porque la habían ofendido gravemente, pero terminó siendo de pronto una persona, un delincuente o un criminal por no saber frenarse en su momento y simplemente respirar, contar hasta 10, hacer silencio y esperar que el agua se baje un poquito. Eso es muy importante, eso es muy importante. Algunos aseguran, y ya lo han manifestado en los medios, que el ser humano es conflictivo por naturaleza, lo cual yo no puedo compartir. De pronto yo pongo en un término un poquito medio, ¿no? Porque Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad lo corrompe. Thomas Hobbes dice que el hombre es malo por naturaleza. Y John Locke dice, que es la teoría que yo sigo, y es que el hombre nace ni bueno ni malo. Es decir, quien lo forma, las costumbres que adquiere, las experiencias son netamente culturales. Yo de pronto, con algunas conferencias que he escuchado de un conferencista español, es que puede uno nacer con algunos rasgos, con algunas características, pero de todas maneras lo que le moldea a uno el comportamiento es cultural, o sea, es el intercambio que tiene con la familia, con las otras personas. Y escuché yo a Mario Alonso Puig, que es un neurólogo muy interesante, que las células se van como adaptando al medio ambiente que los rodea. Es decir, si uno está en un medio violento, porque la conformación de las células, hay muchos que se preguntan, dicen, si todos tenemos el mismo tipo de células con las mismas características, ¿por qué unos somos diferentes de otros? Y entonces Mario Alonso Puig explica es que las células se van como adaptando, se van como acomodando al medio ambiente que los rodea. Entonces ahí es donde yo voy. Nosotros tenemos una fundación, porque para poder tener el centro de conciliación tenemos que tener una fundación. Y el objeto de esa fundación es educar. Entonces yo vivo aferrado a una frase de Sócrates. Se es malo por ignorancia. Y la forma de curar ese estado de maldad de la persona es con la educación. Entonces, volviendo al cuento de las células, si uno está en un medio violento, pues crece violento. Si uno está en un medio pacífico, crece pacífico. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, desafortunadamente, lo que el énfasis que hemos hecho en esta tarde es que uno
piensa en uno mismo y no piensa en los demás. No piensa que de pronto alguna actitud mía le puede incomodar a los demás, a la persona que está a mi lado, ya sea el vecino, alguien que conviva en mi mismo entorno o que sea compañero de trabajo. Bueno, en diferentes circunstancias no tenemos en cuenta eso, no nos interesa además y queremos hacer lo que nos plazca en el momento y en el lugar que nos dé la gana, disculpe la expresión, pero así lo pensamos. Y por eso justamente esos escalamientos en los conflictos, en las situaciones difíciles, hasta que llega un punto en que no se pueden controlar. Pero afortunadamente y gracias a Dios existe el Centro de Conciliación IRO, ¿cierto? Que Claro que invita sí. a reflexionar, invita a hacer como ese pare, como que cálmese primero y hay un camino diferente a llevar una situación jurídica desgastante que de pronto no llega, o sea, pueden haber años y años y cada vez se va agravando más. En cambio, una conciliación es como la manera más adecuada justamente para terminar un conflicto. Sí, sí. Hay hay una cosa muy importante que quiero decir, y es que la mayoría de las personas, en vez de buscarle solución al conflicto, lo que haremos es agravarlo porque empezamos a poner el retrovisor. Es la pareja que está negociando los alimentos. Llegan ahí, se sientan y llega uno y le da la palabra al convocante, que regularmente es la señora, hágame el favor y manifieste los hechos, las pretensiones. No, es que este desgraciado, usted no se imagina, doctor, lo que me maltrató, es que yo antes le aguanté mucho, y empiezan a narrar una cantidad de problemas de atrás, y entonces lo que enseñan los grandes conciliadores es que uno debe evitar salirse de lo que quiere conciliar y además encontrar lo que quiere conciliar. Entonces, ¿qué le digo yo a las señoras cuando vienen a reclamar alimentos? Cuantifique los alimentos, venga aquí y diga, mi hijo tiene derecho a que usted le dé 500.000 pesos por alimento porque los gastos valen 1.000.000 en esto, colegio, alimentación, vestido, y todos los gastos médicos, todo lo que haya. Entonces, esa es su pretensión. Vamos a negociar sobre esa pretensión. Ese es el objeto de la negociación. Y entonces ya la otra persona dirá, no, es que yo no alcanzo 500, lo doy 300. No, es que 400, de eso se trata. Y hay otros que llegan y vienen aquí y dicen, lo que pasa es que el señor me debe 50 millones de pesos. En una letra me debe 20 millones de intereses, que se cobre a él lo que cuesta esta conciliación, son 80 millones de pesos. Bueno, pero es que vamos a negociar. No, 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 yo no rebajo absolutamente nada. A mí me O sea, pagan no, mis 80 millones. Eso no es conciliar, eso es cobrar y eso no se puede hacer eso a es través de un centro de querer conciliación, utilizar, sino que hay que llevarla a cabo a través de un juez, donde, como decía don Rafael, pues se lleva ya y tiene muchas desventajas. La primera desventaja que se tiene es que el que tenga más capacidades, el que tenga más capacidad económica, el que tenga más influencias políticas, puede ser el que gane, porque es que el sí, derecho no es justo. Y en la conciliación, si necesitas optar entre el derecho y la justicia, opta por la justicia. Fuera de eso, en la conciliación se puede negociar. Bueno, hagamos una cosa, yo sobre esos 80 millones de pesos que está cobrando le va a pagar 50, porque es que lo que pasa es que yo no le he pagado y explica algunas razones o algo, mientras que en el juzgado es todo o nada. El que exacto. perdió, perdió, y el que ganó, ganó. Y agréguele, el que perdió va a condenar en cosas. Entonces O es muy sea, peor complicado. todavía. Entonces, por eso me quedo yo aterrado. A mí me gusta mucho ir a la feria del libro, por muchas razones. Primera, pues porque yo soy más que lector, soy comprador de libros.
Entonces yo voy, me compro, pero además yo siempre he dicho que la feria es un termómetro con el que se mide las investigaciones que adelantan las universidades. Y estuve preguntando sobre libros para mecanismos alternativos de resolución de conflictos. No se consiguen libros sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Repito, y es un llamado de atención para las autoridades, para el Ministerio de Educación. Hay que pensar en implementar las cátedras de ética y de mecanismos alternativos de resolución de conflictos que sean transversales a todas las materias y a todos los programas, y que no se piense en que un cursito ahí al final de la carrera sobre mecanismos alternativos, un diplomado, no, que se empiece a explicarle a la gente la importancia de hacer acuerdos. Es muy importante hacer acuerdos. Sí. Eso frente a los conflictos intestinos, internos de aquí del país. Pero la conciliación es importante no solamente a nivel de esos conflictos, sino a nivel de todos los conflictos. Prácticamente las negociaciones de paz que se hicieron en el 2016 fue una conciliación que duraron como 3 o 4 años negociando, tengo entendido. Y alguna vez, hablando con un colega, me decía que el acuerdo no había servido para nada, que esto, que tal, que eso era una entrega del país, del gobierno a la guerrilla. Y entonces le pregunté, ¿usted ya leyó el acuerdo de paz? No, yo creo que voy a poner a leer eso. Hombre, para uno entrar a discutir tiene que tener conocimiento de causa. Digo, si no, no Sí, tenemos de qué hablar. sí, lo que pasa es que desafortunadamente sí, pues los resultados después de todos estos años de haber firmado ese conflicto, ya pasando a otro nivel de conflicto, pues los resultados de violencia se han incrementado. O sea, puede que haya habido muy buena intención en esa negociación, pero las partes prácticamente no cumplieron porque hay quejas tanto de la parte de que firmó el conflicto en el grupo armado, que el gobierno no le cumplió, como también del gobierno, que aquel grupo armado tampoco cumplió. Entonces, cuando no hay cumplimiento, pues prácticamente ese acuerdo se rompe y o llega a lo que estamos viendo ahorita, que es justamente el escalamiento en la violencia y que prácticamente las FARC, porque ese fue el grupo que firmó este acuerdo, pues dejó de ser FARC y ahora se llama disidencias de las FARC. Pero si analizamos, los mismos que firmaron fueron los que después abandonaron el Congreso, que a propósito habían tenido una curul a dedo, dejaron esa curul, como en el caso de Márquez, y se fue nuevamente porque de pronto era más productivo estar con las armas que estar dentro de un esquema o un estamento legislativo y sí, un esquema legal, por decirlo de alguna manera. Entonces, son situaciones que se pueden dar de lado y lado. Lo importante es resaltar que dentro de los conflictos el mejor camino, casi que el más seguro, es la conciliación. Y que si nosotros aprovechamos, por ejemplo, en el caso del Centro de Conciliación IROS, ir a de pronto tratar de conciliar algún conflicto que tengamos, alguna situación que de pronto pensamos escalarla a un pleito jurídico, pues antes de eso contactar al doctor Rosenberg para que empiece más bien una conciliación y que las partes pues sean las dos ganadoras, porque lo que decía el doctor es muy cierto. En un pleito jurídico hay un ganador y un perdedor. En este caso, en la conciliación, los dos son ganadores, porque cada uno cede un poquito y no se afecta ni mucho patrimonio, ni desgastes, ni, bueno, escalamientos a niveles que de pronto una u otra parte pierda la vida porque sencillamente se escaló tanto ese conflicto que fue ya imparable. Entonces todo eso yo creo que es bueno como reflexionarlo para que ya pues para ir cerrando,
su, como su resumen en cuanto a los conflictos y qué tanto hay de que sí pueda ser el mejor camino la conciliación. Bueno, hablar de conflicto, no solamente en Colombia, sino a nivel universal, eso ha dado para muchos doctorados. Eso es un tema, mejor dicho, nosotros aquí, o yo por lo menos de irresponsable, me atrevo a opinar y trato de aportar mi granito de arena. Pero permítame hacer una comparación del comportamiento social con las matemáticas. Y es que hay 4 clases de comportamientos. El menos por menos, y es aquel que ni vive ni deja vivir. Anda todo el tiempo peleando en el trabajo, en la casa, mejor dicho, el menos por más. Como Y dicen, es el el que que no lo no vive, pero deja vivir. Eso se da que mucho en las mamás, ¿no? Que le está diciendo al hijo, mijito, quiere otro pedacito de carne y para ella no está quedando carne. Si ya le dio su ración, ¿por qué no le come el de ella? Y está el del más por menos, que vive pero no deja vivir. Y es de las personas que se aprovechan, bien sea de su poder político, su poder económico, o en el caso de un negocio, de la falta de conocimiento de la contraparte. Entonces, él sí vive, o muchos patronos que no pagan los salarios, las prestaciones, o muchos trabajadores que no justifican el salario. Y entonces viene el de la conciliación. El de la conciliación es más por más. Como decía don Rafael, todos ganan. Entonces, ese más por más es el que vive y deja vivir. Y entonces podemos concluir que nosotros no tenemos que pensar solamente en nosotros, sino que tenemos que pensar en las demás personas. Ya lo he dicho aquí, lo voy a repetir. Decía Platón, buscando el bien de los demás, encontramos el nuestro. Por ahí leía en un libro que me pareció muy interesante. Si yo tengo una panadería y vivo peleando con todo el mundo, la gente no me va a comprar el pan. En claro, cambio, si yo trato de atender bien a la gente, trato de hacerle un favor al vecino, trato de protegerle el bien al otro, entonces la gente dice, camine, compremos allí en la panadería, que es muy buena gente, además de la verdad, porque él, si el pan es de ayer, le hizo el de ayer, todo. Entonces uno, a raíz de su comportamiento, a raíz de tratar de ayudar a los demás, entonces los demás se preocupan por ayudarle a uno. Decía Sabater, si uno, Fernando Sabater, un filósofo español, si uno anda por la vida dándole codazos a todo el mundo, no puede esperar más que codazos. Eso es una verdad de apuño. eso es, sí, es cierto. Porque alguien está quieto, pues dicen que por ahí también, que el que esté quieto se deje quieto. Si alguien está quieto y llegan y le dan el codazo, pues obviamente va a recibir de respuesta de pronto Por otro codazo. instinto la persona se defiende. Sí, es como el instinto de conservación. Bueno, Claro que doctor, sí. pues muy agradable la charla en la tarde de hoy sobre el conflicto. Como siempre, pues aquí vamos a tener espacios con otros temas diferentes que los pueden también incluso eh, pues poner sobre la mesa. Ahí está nuestro teléfono justamente de contacto para que puedan de pronto sugerir temas diferentes. Y lo importante es de verdad generar opinión, que ninguno nos sintamos como que no tenemos derecho a opinar o tratar de decir cosas que no son sin escuchar a los demás, sino justamente lo que decíamos ahorita, una conciliación, algo que sea concertado para que ni una ni la otra parte se vea afectada y poder tener diálogos así muy enriquecedores como en este caso, que hacen sociedad justamente y una sociedad en sana paz y convivencia. Doctor, muchas gracias por haber estado en este espacio nuevamente con nosotros. ¿Me permite una recomendación Claro final? que sí. Puedo decir mis medios donde me pueden escribir o formularme preguntas o
Sí, Nosotros tenemos el correo iroservicios@hotmail.com, a donde nos pueden mandar toda la información respetuosa que ustedes tengan, solicitudes de conciliación, asesorías, opiniones, críticas constructivas, es muy importante. Todos podemos aprender de los demás. O nos pueden escribir también al WhatsApp, que es 310-859-9927. Además, pues, si necesitan una charla en una empresa, en un colegio, también estaremos prestos a hablar de esos temas, como son los mecanismos alternativos de solución de conflictos y sobre ética, temas muy importantes para la convivencia. sí, definitivamente. Entonces, pues recordémosle la dirección también, doctor. Listo, estamos ubicados en la carrera 11 bis, que es la misma circunvalar, número 981, en la ciudad de Uitama, Boyacá. Como decíamos la vez pasada, gracias a la tecnología, hoy en día podemos atender conciliaciones, consultas, hacer asesorías a nivel nacional e internacional. Estamos autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, tenemos las mismas competencias de las cámaras de comercio y de las notarías en lo que a conciliación refiere. Y tenemos unas tarifas muy especiales porque entendemos que uno de los obstáculos, una de las talanqueras también para que la gente no concilie es el costo de la conciliación, la cual nosotros no podemos arreglar ahorita porque tenemos que funcionar, pero sí tenemos unas tarifas muy racionales respecto de las establecidas por el gobierno nacional. Bueno, doctor, entonces ahí ya está la invitación para todos nuestros televidentes para que se comuniquen. Eh, Como punto final, recordémosles nuevamente el número donde se pueden los pueden contactar. Nuestros números de teléfono son 310-859-9927 y 310-241-2526. Bueno, entonces ya saben, pueden contactarlos y tener una conciliación si de pronto el conflicto ven que se está escalando a niveles de pronto ya incontrolables. Feliz tarde para todos, como siempre, y que Dios nos siga bendiciendo y nos vemos en otro espacio aquí en el Opinómetro. Feliz tarde para todos. Lo que tú piensas es Buenas valioso tardes, muchas y aquí te gracias. damos la oportunidad de expresarlo. Esto es el opinómetro de World Channel. Contáctanos para tener una tertulia muy agradable aquí en el opinómetro de World Channel.